Muy buenas noches, estimados participantes del curso de Física 2, una calurosa y cordial bienvenida. Estamos comenzando la semana número 10 del segundo corte, dando inicio a una introducción acerca de lo que es los campos magnéticos. En la reunión anterior, estuvimos haciendo unos comentarios acerca de lo que es el origen y el establecimiento de un campo magnético ya a partir del siglo XX y el uso de la ley de Biot-Savart para calcular el campo, un problema clásico, vamos a verlo acá, de una espira que lleva una corriente. ¿Sí? Una espira que lleva una corriente. Un anillo circular, pues, usando la ley de Biot-Savart, que la tenemos acá. Esta es una expresión un poco fuera de lo común, una expresión vectorial, porque el campo magnético es un vector, y en donde está involucrado un producto vectorial, o sea, el elemento de longitud y un vector de posición. Bueno, hicimos ese análisis en la reunión anterior, llegamos a la conclusión de que el campo magnético en el centro de la espira, perdón, en un punto X perpendicular al plano de la espira, tenía esta expresión que está acá. ¿Okay? La expresión, por supuesto que el campo magnético depende de la corriente. Si la corriente va de cero, pues no hay campo magnético de inducción. ¿Okay? Y un caso muy particular es cuando nos ubicamos en el mero centro de la espira, de ese anillo que lleva la corriente, es decir, en X igual a cero, y uno, después de hacer algunas operaciones algebraicas, obtiene esta expresión. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que como el campo es una magnitud vectorial, ¿sí? Es una magnitud vectorial, le damos una propiedad local al espacio que rodea eh, las corrientes, porque la premisa fundamental es que toda corriente eléctrica genera un campo magnético. Como habíamos comentado anteriormente, las cargas de movimiento son las que eh, justifican, ¿ah?, el origen de lo que es un campo de inducción magnética, que cargas en movimiento. Cargas en reposo, fíjense cómo lo manejamos. Cargas en reposo, campo eléctrico, cargas en movimiento. Dejamos de llamarlo campo eléctrico, le llamamos campo magnético. Y las razones históricas las comentamos la vez pasada. ¿Bien? Entonces, por supuesto que una corriente eléctrica, por definición, es el movimiento de electrones por unidad de sección de un conductor, ¿no?, por unidad de área, el número de electrones de valencia que tiene sobre todo los metales, ¿no? Los metales que son los grandes portadores de esos electrones, que son buenos conductores de electricidad y buenos conductores del calor. Entonces, ese flujo de corriente o de electrones o de partículas, como lo estamos hablando, o de cargas eléctricas, son el origen del campo magnético. ¿Sí? Entonces, si yo tengo cualquier distribución de corriente, curva, por eso es que se usa la ley de Ampère, perdón, la ley de Biot-Savart, que fue la que expusimos en el caso del anillo. Pusimos en el caso del anillo. Pero hay situaciones, digamos, de cierta complejidad desde el punto de vista matemático para resolver esas integrales. Y vamos hoy a introducirnos en lo que uno conoce como ley de Ampère, es como que la ley de Gauss, pero para la situación magnética, para los campos magnéticos. ¿Okay? Ya uno sabe de antemano que las líneas de fuerza, ¿sí?,
líneas de fuerza de una carga desde el punto de vista electrostático son líneas que salen al infinito, ¿bien? De la fuente y se alejan de la fuente y se van disminuyendo en intensidad, etc. Las líneas de campo, las líneas de inducción magnética de una determinada corriente son líneas que son cerradas. Esa es la distinción que tenemos que tener presente entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Okay? Entonces, esta línea de inducción son círculos concéntricos en el caso de un alambre que lleva una corriente, como lo vemos aquí en la figura. Yo tengo dos vistas. Tengo una vista, aquí, esto representa este eje Z representa una corriente, o sea, un alambre infinito muy largo, que lleva una corriente, y el campo magnético o las líneas de inducción del campo son círculos concéntricos alrededor de ese alambre. Aquí, por ejemplo, tengo otro corte. Esta anotación que está acá, para que se lo voy a indicar, este punto quiere decir que la corriente está saliendo del plano del compartir de pantalla. Y la X indica que la corriente está ingresando a el compartir de pantalla. Vamos a darle la bienvenida aquí a algunos compañeros que se están incorporando. El amigo Eduardo Marcano. Buenas noches, Eduardo. Cordial saludo. Buenas. Okay. Muy bien, vamos a continuar entonces, Eduardo. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros tenemos el término igual de flujo de campo eléctrico también en la situación magnética, o sea, de flujo de campo magnético. Pero el flujo de campo magnético ahora son líneas que son cerradas. ¿Sí? Son cerradas, se inician y llegan al mismo punto. ¿Sí? Esa repito por segunda vez la distinción con respecto al campo eléctrico. Por ejemplo, yo tengo un alambre que lleva una corriente, ¿sí? Como es en este caso, yo coloqué una imagen ahorita la podemos buscar, en el grupo de Telegram hace rato, ¿no? Por ejemplo, en este plano, en el plano del documento, el punto me indica que la corriente está saliendo del plano del compartir de pantalla. O sea, la corriente está saliendo, el alambre está saliendo, y el sentido de la corriente igualmente. Entonces, el campo magnético que genera esa corriente son anillos o círculos concéntricos alrededor del alambre, ¿okay? Tal como lo vemos acá. O sea, esta es una línea de inducción magnética que alrededor del alambre. El campo magnético como vector, ¿eh? Es tangente a las líneas de inducción. Entonces vemos cómo podemos dibujar el vector campo magnético que va cambiando de dirección. O sea, está a una distancia R fija del alambre. En magnitud, el campo magnético es constante. Lo que me cambia es la dirección. O sea, el vector está cambiando, por ejemplo, tal como lo vemos en sentido antihorario. ¿Okay? Sentido antihorario. Entonces, esto es, por ejemplo, aquí tengo otra figurita donde me indica la corriente eléctrica, ¿ven? Y una línea de inducción magnética, ¿ven?
conocemos, digamos, la dirección del flujo de inducción con la regla de la mano derecha, por esto que esta manito que yo tengo acá, el pulgar me va a indicar el sentido de la corriente y los dedos me van a indicar el sentido de circulación, de la línea de inducción. Por eso es que aparece esta flechita acá. ¿Okay? Si la corriente cambia de sentido, o sea, va opuesta, entonces la línea de inducción me va a cambiar. ¿Okay? Bueno, eso es lo que pasa con un conductor que lleva una corriente. Por eso es que existen instrumentos de medición tipo tenaza que los electricistas usan y colocan la tenaza alrededor del conductor, ¿ve? Y pueden medir el voltaje o pueden medir la corriente que pasa a través de ese conductor. ¿Okay? Es decir, no requieren de dos puntas como otros instrumentos que requieren de dos puntas. Es un instrumento muy versátil porque ayuda y contribuye a calcular, no, porque no calcula, a medir la corriente muy rápidamente. O sea, el técnico usa la tenaza y como que si arropara, le agarrara la tenaza del conductor y me hace la medición respectiva. ¿Okay? Ya me indica qué corriente hay. Bueno, con esta idea, ¿ves? Con esta idea nosotros vamos a calcular, o vamos a definir, mejor dicho, lo que uno conoce como ley Ampere o una segunda ley, como la segunda ley de Gauss que vimos para el campo eléctrico, ¿ok? En el campo eléctrico teníamos que el campo eléctrico por un elemento, un vector de área, ¿ok? Hay otro compañero en la sala, creo que es el amigo Sebastián. Eh, Ahora nosotros vamos a tener, o sea, esta forma, digamos, estilo de bachillerato, por decirlo de esa manera, porque no usa ninguna integral, que es la suma. Esta es una superficie, una curva cerrada, ¿ok? Fíjense que es una curva irregular, pero cerrada. Lo importante que es una trayectoria cerrada. ¿Okay? Esa trayectoria yo la voy a utilizar para yo calcular los campos magnéticos de una determinada distribución de corriente. ¿Okay? Entonces, tengo el producto, porque realmente el producto escalar, como es costumbre, del campo magnético escalar por un elemento de longitud. Es decir, la integral en Gauss era una integral de superficie. La integral que tiene que ver con la ley de Ampere es una integral de línea. ¿Okay? Por eso es que la escribimos de esta forma. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar el pequeño elemento de longitud, ¿okay? Y vamos a evaluar el campo magnético con esos elementos de longitud. Esto sería el lado izquierdo de la expresión. ¿Okay? Es como decir el flujo de campo magnético, para haciendo una analogía con respecto a la ley de Gauss. Y el lado derecho depende de la corriente, por supuesto, porque esa es la premisa que existe, o sea, la hipótesis. ¿Okay? Repito, toda corriente eléctrica genera un campo magnético. Si no hay corriente eléctrica o la corriente total o la corriente neta es igual a cero, el campo magnético es nulo. ¿Bien? Entonces, eso es digamos, la fortaleza de esta expresión matemática que tenemos nosotros acá. Esta constante de permeatividad pues, va a depender de las unidades que se usen. Es una constante que es una constante distinta a la constante que apareció en la ley de Gauss, que era epsilon, que tiene un cierto valor, que después lo podemos comentar, no hay problema, el texto también está incluida.
Y esta expresión tan sencilla como aparece acá es lo que se conoce como ley de Ampère. ¿Sí? Entonces, voy a repetir otra vez porque lo que nos interesa es el aspecto y la concepción física de la situación. ¿Okay? Voy a repetir. Si existe un campo magnético, ¿no? Es porque hay fuentes de campo y esas fuentes de campo son corrientes eléctricas. Si existe un campo eléctrico desde el punto de vista electrostático, es decir, carga en reposo, es porque existen cargas. ¿Okay? Esa es, digamos, la premisa en el electromagnetismo. ¿Okay? Después esa fusión, ¿okay? Es lo que vamos a ver nosotros un poco más adelante cuando estemos estudiando quizás las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas, pero ya para el tercer corte. Entonces, fíjense, vamos a aprender a utilizar esta expresión. ¿Okay? El lado izquierdo, evaluar un producto escalar, que ya lo sabemos hacer por el caso de la ley de Gauss, y vamos a hacerlo para el caso obvio, que es de una corriente de un alambre que lleva una corriente, un alambre conductor que lleva una corriente. ¿Okay? Entonces, fíjense, voy a analizarlo aquí. ¿Qué va a ocurrir? Está desarrollado un poco más abajo, pero vamos a empezar. Este producto escalar, acuérdense que aquí está involucrado un coseno del ángulo. ¿Eh? Entonces, nosotros hacemos como que un abuso, porque tomamos un elemento de corriente de la línea de inducción. ¿Eh? Esta flechita azul pequeña, ¿ve? Que por decirlo así es paralela a la dirección del campo magnético en ese punto. Y así en todos los puntos del anillo circular de inducción de campo, de la línea de inducción del campo, el vector de L, que le estamos asociando una magnitud vectorial, y el vector campo magnético forman un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, el coseno es igual a 1, porque el coseno de 0 vale 1. Aquí aparece muy rapidito la situación, pero vamos a ir un poco más abajo. Aquí yo les explico ya con un poquito más de detalle, ¿okay? El asunto. Aquí estábamos indicando ahorita lo que vimos en la figura, o sea, el coseno de 0 grados es porque estos dos vectores son paralelos en todos puntos que son equidistantes del alambre, ¿okay? En todos los puntos. Es decir, también nos valemos de algunos elementos de simetría, porque las líneas de inducción son círculos y ya sabemos que los círculos pues tienen simetría. Eh, es decir, que aquí yo tengo la magnitud, porque el producto escalar sería la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo que ellos forman, y la magnitud del campo magnético a una distancia fija es constante. A una distancia fija, ojo, si es constante, yo lo puedo extraer fuera de la integral, ¿ok? Y al final, ¿sí? Que es lo que yo hice aquí, este paso, que saco, o sea, extraigo el campo magnético en magnitud fuera de la integral y me queda esta integral de línea, y esa integral representa la sumatoria, ¿ve? Por decirlo así, la sumatoria de todos los pedacitos de la trayectoria cerrada que yo he elegido, ¿ok? De todos los pedacitos de la trayectoria cerrada que yo he elegido. Ahora fíjense, usted dice, bueno, pero ¿por qué dice que la trayectoria que se ha elegido? Claro, porque nosotros vamos a si desconocemos inicialmente cómo son las líneas de inducción, ¿sí? Por hipótesis, entonces uno debería elegir un camino, porque las integrales de línea uno tiene que calcular a través de una trayectoria, ¿okay? Entonces la trayectoria que puedo elegir es una trayectoria de una sección circular, ¿okay? Porque si yo tomo una trayectoria irregular, como este caso, ¿okay?
Entonces es complicado evaluar la integral porque el ángulo que forman B y delta L es desconocido, entonces no podemos resolver la integral. ¿Eh? Entonces por esa razón tomamos una trayectoria circular, que en la práctica, porque experimentalmente lo vamos a ver ahorita en unas imágenes, en una foto que tenemos del texto, que las trayectorias son circulares. Entonces, la integral, ustedes no ven integrales de línea y no ven muchas cosas en matemáticas porque no sé por qué razón tienen un nivel tan bajo de matemáticas, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero esto es para que ustedes comprendan, ¿ven? Porque hay que comprender, uno ve eso tan sencillo, pero uno tiene que comprender qué es lo que está haciendo. ¿Ve? Tienen que superar o sea, la situación que no es culpa de ustedes, que les enseñaron a hacer física, a estudiar física, a resolver problemas de física desde bachillerato muy mal, pero muy mal, usando no pensar, no analizar las situaciones físicas como tal, sino, bueno, una formulita y metemos aquí, sacamos la cuenta aquí y ya. Y eso no es hacer física. ¿Sí? Entonces, la física, su lenguaje es el lenguaje matemático. Entonces hay que entender el lenguaje matemático. Es lo que yo estoy tratando de explicarle. Que esta integral de línea, ¿sí?, representa la suma de todos los pedacitos a lo largo de esa trayectoria, y eso me va a dar la longitud del círculo. Y la longitud del círculo es 2pi por r. ¿Okay? Entonces, yo de aquí, de esta expresión, aquí este signo de implicación, deduzco cuánto vale el campo magnético de un alambre que lleva una corriente. ¿Okay? Entonces, primer análisis, si la corriente es nula, pues no hay campo magnético. ¿Eh? Y otra situación, porque todos estos términos son constantes, la constante mucho cero de permeatividad, el 2, el pi es una constante, y r es la distancia que hay de el alambre a un punto de cuestión alejado del alambre. Es decir, el campo magnético del alambre disminuye, ¿ve?, en la medida que R va aumentando. Si, en el límite, cuando R tiene infinito, el campo magnético se debilita y tiende a cero. ¿Okay? El campo magnético tiende a cero. Si yo estoy muy cerca del alambre, entonces tengo cierta intensidad del campo magnético. ¿Okay? O sea, va a depender de la distancia. Entonces, aquí tenemos nuestra primera conclusión que tiene que ver con la ley de Ampère. Esta es la foto que yo les acabo de comentar. ¿Okay? Eh, Esto es un alambre que lleva una corriente considerable y vemos, esto se hace con eh, limaduras de hierro que se ponen a través de esta pantalla o de cartón, de lo que sea. Se esparcen las limaduras de hierro, se hace pasar la corriente a través del conductor y las limaduras van orientándose y van creando círculos. Fíjense que ahí como se ven círculos que se hacen concéntricos, uno con otro, que es lo que representa el campo magnético o las líneas de inducción del campo magnético de un alambre. Entonces, ya sabemos que cualquier alambre que ustedes tengan, cualquier conductor, genera un campo magnético. La transmisión, digamos, en telecomunicaciones. En telecomunicaciones, vía satélite, microondas, etcétera, se requiere de un conductor muy especial. ¿Okay? No son los conductores que nosotros estamos acostumbrados a ver, los conductores que usamos en nuestra residencia, ¿eh?, en nuestro domicilio. No, son conductores, primero conductores que se llaman axiales.
tienen en el mero centro el alambre. ¿Ven? Estamos detallando ahorita. Y tienen otras capas, ¿okay? Otras capas, tienen una mallita y tienen otra capa, por eso que se llama cable coaxial, para apantallar el campo magnético originado por la corriente eléctrica y así evitar perturbaciones en la comunicación, ya sea en la señal de video o en la señal de audio. ¿Okay? Este, posiblemente ya ustedes lo han visto, lo que es un cable coaxial. Esos conductores son muy especiales, ¿sí? Y su diseño y construcción justamente es para lo que estamos comentando ahorita, para evitar el ruido. El ruido en telecomunicaciones es algo fatal, ¿sí? eh, Producido por el campo magnético, porque la corriente que está pasando por ahí genera un campo magnético. Entonces, esa simetría que tiene el cable coaxial hace que los campos magnéticos se anulen. ¿Okay? Entonces, en la parte externa no se perturbe la señal de comunicación. Bueno, hay un caso muy peculiar, no sé si nos dará tiempo, porque ahorita estoy grabando con Zoom y con Zoom tenemos 40 minutos, realmente no son 40, un poquito menos de 40 minutos, eh, porque tengo algunos problemas con la plataforma de Teams, ese porque el internet no está del todo bien. Y entonces no carga o sea, uno pone la reunión y tal, entonces no la carga y he tenido problemas, entonces me he visto obligado a usar el Zoom. ¿Sí? Entonces, estamos más restringidos en términos de tiempo, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Haremos las reuniones con más frecuencia. Otro caso muy particular de, otro caso muy particular de las características del campo magnético es una bobina. Una bobina es un alambre enrollado. ¿Okay? Ese alambre enrollado, en este ambiente lo vamos a llamar solenoide. ¿Okay? Un solenoide. Y eso es muy típico en circuitos electrónicos, en máquinas, o sea, en máquinas eléctricas, ya sea generadores o motores eléctricos, siempre tienen un embobinado. Si ustedes han visto un motorcito de cualquier aparato que ustedes tengan en su casa, ven que tiene una bobina, tiene un alambre de cobre enrollado. Eso es un solenoide. ¿Okay? Y si nosotros hacemos pasar corriente a través, si entra por aquí una corriente a través de esta bobina que está enrollada, ¿okay? Vamos a obtener un campo magnético que tiene cierta uniformidad en el interior del alambre, ¿okay? En el interior del alambre. Y en las afueras del alambre, que fíjense que lo que hemos comentado, igual que el anillo, ¿eh? Igual que el anillo, son líneas que son cerradas, ¿eh? Parten acá, ¿ven? Se cierran y completan como que la trayectoria, ¿no? Son trayectorias cerradas. Vuelvo e insisto, esa es la distinción que hay entre la línea de inducción de campo magnético y la línea de fuerza del campo eléctrico, ¿ok? Entonces, bueno, si yo tengo un solenoide finito, ¿ok? Finito en términos de longitud, eh, igual que el alambre conductor que hemos estudiado hace unos minutos, uno considera que el alambre es muy largo, ¿no? O sea, uno matemáticamente dice que tiene infinito para, digamos, despreciar algunos efectos de interés que me traerían cierta complejidad. Sin embargo, hay en algunos textos de física, hay cálculos de campo de un alambre finito de cierta longitud L.
Aquí tengo yo esta espira, ¿ok? Pero sí tenemos que notar que el campo en el interior es más o menos uniforme, ¿ves? ¿Ok? Es uniforme, bastante uniforme, son como líneas paralelas, ¿ok? Y después salen de la bobina, ¿ok? Hacen su trayectoria y regresan otra vez, ¿ok? Vamos a hacer un cálculo en que, vamos a ver si lo podemos realizar. Vamos a hacer un cálculo donde suponemos que el solenoide o la espira es muy grande. Para nosotros conocer cómo debe ser y de qué depende el campo magnético en el interior del solenoide, de esas bobinas, ¿ok? Esas bobinas tienen otras características desde el punto de vista eléctrico, que dependen, que es lo que uno llama la inductancia de la bobina, ¿ok? Que es como una especie de resistencia eléctrica, ¿ok? Una especie de resistencia eléctrica que tiene la bobina. Eso lo vamos a tocar un poco cuando estemos estudiando circuitos de corriente alterna. Bueno, vamos a considerar, como indicamos acá, lo que yo le escribí acá, que el alambre es, la bobina es extremadamente larga, ¿no? O sea, es infinita. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué nosotros decimos, porque nosotros queremos garantizar que el campo magnético en el interior de la bobina sea uniforme, ¿ok? Tal como lo estamos viendo acá, en esta línea, ¿ok? Esta línea, como dije yo anteriormente, los punticos, está saliendo la corriente y entra la corriente, sale y entra, entonces tengo el alambre enrollado ahí. Si el alambre es muy largo, yo desprecio los efectos de borde. Me explico. Estos efectos que están acá, estas líneas curvas, ¿eh? Yo las voy a despreciar si el alambre es extremadamente, o sea, si la bobina, mejor dicho, es muy larga. Mientras más larga sea estos, eh, estas curvas de línea de inducción, se van a despreciar y me queda prácticamente un campo en el interior uniforme y constante. ¿Okay? Y eso es la aproximación que uno hace con para usar la ley de Ampere. Como comenté unos minutos atrás, nosotros tenemos que aplicar la ley de Ampere y elegir una trayectoria, ¿okay? Una trayectoria, no una superficie, porque la superficie la usamos en la ley de Gauss. Las integrales de línea vamos a utilizar una trayectoria. Entonces, uno elige una trayectoria de esta forma, ¿ves? Como un rectángulo. O sea, tengo un tramo en el interior del solenoide, tengo un tramo hacia arriba, tengo un tramo que está por afuera, que es el tramo CD, y luego regreso otra vez, que es el tramo DA. O sea, tengo una trayectoria rectangular de longitud L. ¿Okay? De longitud L. Vean el detalle de cómo son las líneas de inducción en los puntos cercanos a la curvatura del alambre y vemos los círculos estos concéntricos, ¿ok? Vemos los círculos concéntricos. Entonces, claro, si yo superpongo una y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta, el efecto es obtener, que vamos a observar, en una línea más o menos constante, ¿eh? Porque es como que si se pegara el círculo este con el otro círculo y así sucesivamente hasta tener una línea de inducción que son uniformes y son paralelas, y me garanticen que el campo magnético es constante. ¿Okay? De tal forma que yo pueda evaluar la integral. ¿Okay? Bueno, yo lo voy a dejar, no me han dado el aviso, pero antes de que se corte, porque ayer me cortaron,
Sí, ellos ponen, alguna vez se colocan el aviso, le faltan 10 minutos porque ahorita no lo han hecho. Eduardo, creo que había otro muchacho y creo que se retiró de la... eh, bueno, ya tenemos la idea de cómo funciona el solenoide y entonces en la próxima reunión voy a tratar de hacer un laboratorio, ¿sí? Y para reforzar un poco las ideas de esto. Con respecto a la actividad, recuerden que la actividad la pueden entregar inclusive la semana que viene, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún apuro porque toda la situación que se ha generado con los cortes eléctricos, el problema de internet y todas esas cosas. O sea, que hagan su actividad con calma y la pueden entregar la semana que viene. Bueno, voy a dejar vamos a dejar de